Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Paz y bien para cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Les saluda su hermano en Cristo, Rafael Estuardo Núñez García, en nombre de Semillas del Sembrador. Antes de continuar con esta séptima enseñanza, preparándonos para la vida eterna, vamos a ponernos bajo la gracia, el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, y entregándole a Él nuestras cargas, nuestras penas, nuestras angustias, preocupaciones, entregando nuestra vida, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre misericordioso, te damos infinitas gracias hoy y siempre, Señor, porque tú eres nuestro único Dios, nuestro Creador, porque tú eres el camino, porque tú eres la meta hacia la cual vamos caminando día a día. Hoy, Señor, queremos abrir nuestros oídos y ante todo nuestro corazón, para que tú nos enseñes a conocer cada una de las etapas, de las reacciones que tiene aquel hermano moribundo, para llegar a la aceptación del final de este caminar, para llegar a la meta, para llegar a estar contigo cara a cara, en ese encuentro definitivo de paz, de amor, de perdón y de gracia. Le pedimos a nuestra Santísima Virgen, la siempre bienaventurada Virgen María, que interceda por nosotros, por todos los moribundos, ahora y en la hora de nuestra muerte, que te haga a ti presente y operante en nuestras vidas hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Paz y bien para ti, para tu familia. Paz y bien bajo cualquier circunstancia que el Señor te esté permitiendo vivir. Paz y bien aún en medio de aquellos momentos que no has podido comprender, de aquellos momentos en que tú te estás cuestionando el por qué, hasta cuándo, para qué. Vamos a continuar con nuestro caminar preparatorio hacia la vida eterna, y ya en la enseñanza anterior el Padre Mengíbar nos había empezado a hablar de esos mecanismos, de esas reacciones que tiene el moribundo ante la noticia de un diagnóstico fulminante, de un diagnóstico que nunca nos esperábamos. Esas 5 reacciones, esos 5 mecanismos de reacción que tiene natural un moribundo, una persona que independientemente del diagnóstico y de la edad, sabe que se le está acercando el final del caminar en esta vida. Sabe que muy pronto va a dejar de ver a sus familiares, a su esposa, a su cónyuge, a su esposo, a sus hijos, a su familia. Hoy vamos a continuar y vamos a hablar de la tercera y cuarta reacción que tienen los moribundos, y vamos a recordar las reacciones anteriores
Y vamos a dejar abierto el camino para la siguiente enseñanza que nos traerá la hermana Maritza sobre la aceptación, que al final es la meta hacia la cual camina todo moribundo, meta hacia la cual nosotros, sabiéndolo escuchar, acompañar, lo vamos a orientar. Y vamos a ir hoy a compartir algunas frases del libro que escribe Elizabeth Kübler-Ross sobre la muerte y los moribundos, algunos párrafos de un libro titulado Pájaros errantes de Tagore, que nos van a ir introduciendo en cada una de las 5 reacciones que naturalmente, de una forma u otra, algunas breves y algunas más largas, vive todo moribundo. Pero para iluminar la enseñanza vamos a ir al libro del Éxodo, capítulo 19, versículos del 3 al 4. Libro del Éxodo, capítulo 19, versículos del 3 al 4, que nos va a presentar la alianza, cuya iniciativa es de Yahvé para con su pueblo, para con el pueblo elegido, para con el pueblo de Israel, para con aquel pueblo que era guiado por Moisés. La llegada de ese pueblo, la subida de Moisés al monte, allá en el Sinaí. Y vayamos al libro del Éxodo, capítulo 19, versículos del 3 al 4. Y es la promesa de la alianza, la promesa del pacto que Yahvé va a hacer a través de Moisés con el pueblo que él ha elegido. Versículos del 3 al 4. Moisés subió al monte de Dios y Yahvé lo llamó desde el monte y le dijo: habla así a la casa de Jacob y anuncia esto a los hijos de Israel. Vosotros habéis visto lo que he hecho con los egipcios y cómo los he llevado sobre alas de águila y os he atraído a mí. Ahora pues, si de veras me obedecéis y guardáis mi alianza, seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Esta es palabra de Dios. Te alabamos a ti, Señor Jesús. La iniciativa la ha tomado Yahvé, la iniciativa la ha tomado Dios, la iniciativa la va a tomar siempre y eternamente nuestro Señor y nuestro Creador. Yahvé, que ha elegido a Moisés, un guía que lleva al pueblo hacia la tierra prometida. Moisés, que nos ha elegido a cada Yahvé, que nos ha elegido a cada uno de nosotros, los que nos estamos preparando para la vida eterna, los que estamos conociendo para ir a acompañar en esos 5 mecanismos de reacción del moribundo para llegar a un encuentro cara a cara con el Señor. Un encuentro como lo tuvo allá en lo alto del monte, allá en el Sinaí, Moisés con el yo soy el que soy. Un encuentro con el inevitable, un encuentro que todos tendremos con nuestro Creador, y es un encuentro de amor, un encuentro de misericordia, un encuentro de perdón. Y había dicho Yahvé a Moisés que transmitiera al pueblo de Israel diciéndoles que si obedecían y se mantenían fieles a la alianza, serían propiedad personal entre todos los pueblos
porque decía Yahvé, porque mía es la tierra y seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa, un pacto, una alianza. Los 5 mecanismos, las 5 reacciones que tiene cada uno de los moribundos, de aquellos que no se murieron de la noche a la mañana, de aquellos que están viviendo días, meses, inclusive años, con un diagnóstico terminal, viendo cómo la vida cada día se les va terminando, viendo cómo no hay solución a ese diagnóstico, a ese estado que inicialmente les provocó una reacción que es la reacción de negación y del aislamiento. No, esto no me puede estar pasando a mí. Probablemente ese no sea mi diagnóstico. Vayamos a escuchar otra segunda opinión, porque probablemente el doctor se equivocó. Una reacción normal, una reacción de defensa por su vida, por no aceptar un diagnóstico incurable, un diagnóstico que lo va a llevar indiscutiblemente al encuentro inevitable con el Señor, con su Creador. Y después de esa negación, de ese aislamiento en sí mismo para no aceptar una realidad, viene la segunda reacción, que es la reacción de la ira, de la cólera, del pleito, de gritar, de exigir a la medicina, pero al final una ira contra Dios. ¿Por qué precisamente ahora que me encontraba y empiezan a dar un relato de lo maravilloso que les estaba yendo en la vida? Y luego de esa primera reacción que fue la negación y el aislamiento, luego de la segunda reacción que fue la ira, viene la tercera reacción, que es el pacto y la alianza. Así como Yahvé tomó la iniciativa para hacer un pacto, una alianza con el pueblo de Israel, así nuevamente el Señor nuestro Creador está esperando a que ese moribundo deje de negar, acepte el diagnóstico, acepte el estado que se encuentra viviendo, para que después de la ira, de los reclamos, de las exigencias, haga una alianza, haga un pacto para poder empezar a tener su encuentro personal cara a cara con el Señor. Tagore, en su libro Pájaro Errante, dice: el hombre es el único que construye barricadas contra sí mismo. En esa primera fase, la fase de negación y aislamiento, es únicamente el moribundo el que muchas veces, como decimos popularmente, no quiere abrir los ojos para ver una realidad que lo va consumiendo. Y luego dice en otro párrafo de los pájaros errantes de Tagore, hablándonos de la fase de la ira, de la segunda fase, dice: es que muchas veces o generalmente interpretamos mal el mundo y decimos que el mundo nos defrauda. Y empieza el agonizante a pelear, como se dice, con medio mundo, con el creador del mundo. Y al darse cuenta que esa discusión no le lleva a nada, al darse cuenta que el Señor, su Dios, no le responde en medio de esa ira,
como lo vamos a ver más adelante, en ese encuentro angustiante que tuvo Elías con el Señor, vamos a ver cómo después de la ira vendrá un momento de calma, de susurro, en el cual el moribundo va a hacer un pacto, va a hacer una alianza. Y dice también Tagore en Pájaros Errantes, el hacha del leñador pidió su mango al árbol y el árbol sencillamente se lo dio. Esta tercera etapa, la etapa de la alianza, la etapa del pacto, es una etapa que sigue al tormento de la ira, de la negación, del aislamiento. Es la etapa en que el moribundo se ha dado cuenta de que sus reclamos, sus alegatos, no le han llevado a ningún momento de paz y de tranquilidad. Y como un niño que le dice a mamá, si me porto bien, me das permiso. Si te hago caso, me permites ir. Igual el enfermo, el agonizante, después de la negación y el aislamiento, primera reacción, después de la ira, segunda reacción, entra en la tercera reacción, que es un momento de calma, de paz, de serenidad, un momento de alianza, un momento de pacto con Yahvé, con el Señor nuestro Dios. Si Dios, dice el moribundo, si Dios ha decidido sacarnos de este mundo y no ha respondido a mis airados alegatos, puede ser que Dios se me muestre favorable si se lo pido amablemente. Es un momento en que el moribundo, agotado, cansado de la negación, del aislamiento, de la ira, del pleito con medio mundo y con Dios, en ese agotamiento va a suplicar a Dios. Todos hemos observado más de alguna vez algunas reacciones que tienen los niños, como les decía al principio, que primeramente exigen y al darse cuenta que los papás y principalmente mamá no lo complace, empieza a ser meloso con su mamá, a darle besos, le ha pasado el enojo, le ha pasado la isla, no quiero, pero como ve que no consigue nada, se pega a mamá, la empieza a besar y empieza a exteriorizarle algunos deseos de alianza, de pacto, para que ese pacto, esa alianza, tenga un premio. Y ese premio era el que había prometido Yahvé al pueblo de Israel a través de Moisés, a quien se le había revelado allá en el Sinaí, en lo alto del monte, cuando en Éxodo capítulo 19, versículo 5, Yahvé le había dicho a Moisés que fuera a transmitir al pueblo de Israel. Ahora pues, dice el versículo 5, si de veras mi pueblo me obedece y guarda mi alianza, mi pacto, seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es la tierra, y seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. El agonizante intenta ahora, después de la ira, entrar en una negociación con Dios. ¿Cuántos testimonios no hemos escuchado de hermanos y amigos
en la comunidad, en el trabajo, en cualquier ambiente, que dice, es que yo le ofrecí a Dios que si me hacía el milagro, yo le iba a servir. Se están dando cuenta que ese pacto, esa alianza, es un cuestionamiento a cambio de este pacto y esta alianza. Muchas veces depende del estado civil, depende del estado económico, depende del número de hijos. Es que si me sanas, te prometo que voy a serle fiel a mi mujer. Es que si me sanas, te prometo que voy a escuchar a mis hijos, voy a ser amable, les voy a prestar atención. Hace poco escuchaba a un compañero y me decía, fíjate que tuve tal disgusto con mi cónyuge, pero realmente ella tiene la razón en ya no querer seguir conmigo, porque muchas veces le he prometido que voy a cambiar y le sigo siendo infiel. Anoche mi esposa me dijo que nos vamos a divorciar. Y me seguía relatando y me decía, y angustiado en medio de un alcoholismo que llevaba esa noche, caminando por una de las colonias no muy seguras de esta ciudad, se me aparecieron dos antisociales que se me quedaron viendo, y yo me recordé que tenía a Dios y le empecé a clamar a Dios, a pedirle que me salvara, porque seguramente estos antisociales a las 3 de la mañana en esa calle solitaria seguramente me iban a asaltar, me iban a golpear, me iban a matar. Se le acercaron los antisociales y lo que le quitaron fue el teléfono y 20 quetzales que llevaba en la bolsa. No me golpearon. Le di gracias a Dios. Le prometí que a partir de ese momento iba a regresar, iba a buscarlo a través de una iglesia, me iba a congregar, iba a tratar con la ayuda y la fuerza del Espíritu Santo a ir limpiando aquellas heridas que había provocado en el corazón de mi esposa. Y me contaba que desde ese momento y al domingo siguiente empezó a acudir, y hasta el día de hoy sigue acudiendo a su iglesia en busca del amor de Dios, de reconciliarse con Dios, que la fuerza del Espíritu Santo le permita sentirse perdonado e ir a pedirle perdón a su esposa para recuperar su matrimonio, para seguir viviendo bajo el mismo techo con su cónyuge y con sus hijos. ¿Qué fue lo que hizo este hermano? Hizo una alianza, hizo un pacto. Si me libras, te prometo. Igual el moribundo que ha entrado en un conflicto, en una tensión ante la negación y el aislamiento, primera reacción, que ha entrado en ira, en pleito con medio mundo y Raimundo, ha peleado con sí mismo, ha peleado con Dios, se ha cansado, y en ese agotamiento físico, psicológico y espiritual propio, ha decidido hacer una alianza, un pacto con el Señor su Dios. Si me sanas, si salgo adelante de esta, te prometo
y empieza a hacer promesas de algo que indiscutiblemente ya no va a poder regresar atrás, porque el diagnóstico, la fase terminal en que se encuentra, solo lleva a un camino, que es al camino de subir al monte del encuentro para estar cara a cara con Dios. Y este pacto trata el moribundo de hacerlo como un intento de buscar la sanación, de librarse de ese momento, de esa noche oscura que está viviendo, para posponer la realidad de los hechos. En este pacto, en esta alianza, el moribundo está clamando a Dios en busca de un premio, de una prolongación de vida, prometiéndole una buena conducta, arrepintiéndose de una manera personal e integral de cada uno de sus pecados. Muchos proponen servirle a Dios, dedicarle su vida a Dios, y el Señor lo sana. Pero es que muchas veces andamos buscando solo la sanación física y no buscamos la sanación integral, la sanación del alma para ir al encuentro con el Señor. La agonía es el camino, largo o corto, del alma para irse a encontrar inevitablemente con el Señor nuestro Dios. Entremos ahora en la cuarta reacción, y para iluminar la cuarta reacción vamos a ir al primer libro de Reyes, capítulo 19, y en el contexto del capítulo 19 del primer libro de Reyes vamos a encontrar a un profeta de Yahvé y a otros 400 falsos profetas o profetas de Baal, profetas del mal, que van a ir a hacer un desafío entre los Baales y el profeta de Dios Eliseo del sacrificio en el monte Carmelo. Y es Elías en este contexto que le dice a todos los que están ahí reunidos, Elías que se ha acercado, dice primer libro de Reyes capítulo 18 versículo 21, Elías que se ha acercado a todo el pueblo que estaba ahí reunido y le ha dicho: ¿hasta cuándo vais a estar cojeando entre muletas? ¿Hasta cuándo vas a estar tambaleando entre Dios y las tentaciones del mundo? ¿Hasta cuándo vas a estar atreviéndote a probar a Dios y a probar a Baal? Así es como este sacrificio en el monte Carmelo, aquellos 450 falsos profetas o profetas del mal, profetas de Baal, han clamado a su Dios y su Dios no les ha respondido. Llegado el mediodía, toca el turno de Elías, y Elías que se levanta, y dice el versículo 27 del capítulo 18 del primer libro de Reyes: al mediodía Elías se puso a burlarse de aquellos falsos profetas y decía: gritad en voz fuerte, porque él es Dios, pero no tendrá algún negocio, le habrá ocurrido algo, estará de camino, tal vez estará dormido y se despertará. Ellos
los falsos profetas, gritaron en voz más fuerte, haciéndose incisiones según sus costumbres con cuchillos y lancetas hasta chorrear sangre en sus cuerpos. Más adelante dice que Elías dijo a todo el pueblo en el versículo 30, acercaos a mí. Todo el pueblo se acercó a Elías. Entonces Elías restauró el altar de Yahvé que estaba demolido. Elías tomó las 12 piedras según el número de las tribus de los hijos de Jacob sobre las que viniera la palabra de Yahvé. Y más adelante dice, clamó Elías a Yahvé diciéndole, Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se reconozca que hoy tú eres Dios en Israel y que yo soy tu servidor, y que por orden tuya he obrado todas estas cosas. Respóndeme, Yahvé. Respóndame para que todo este pueblo sepa que tú, Yahvé, eres Dios. Y en ese momento, dice el versículo 38, cayó el fuego de Yahvé que devoró el holocausto y la leña y lamió el agua de las zanjas. Al ver el pueblo que en esta acción, diríamos hoy día, monoteísta, en esta fe de un solo Dios al cual había clamado Elías, se le había manifestado, todos aquellos que habían creído en el poder de Yahvé, dijeron todo el pueblo, versículo 39, todo el pueblo cayó rostro en tierra y exclamaron, Yahvé, Él es Dios, Yahvé, Él es Dios. Y así sigue la historia, cómo Elías después de esto manda a pasar a degollar con cuchillo, según relata la palabra de Dios, a más de 450 falsos profetas. Y dice, versículo 40, primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 40, Elías le dijo a toda aquella multitud, echad mano a los profetas de Baal, que no se escape ni uno de ellos. Les echaron mano y Elías los hizo bajar del torrente de Quizón y allí los degolló a más de 450 falsos profetas. Y en este contexto es que vamos a ir a leer lo que fue la primera lectura de este domingo recién pasado en la celebración eucarística, en la liturgia de la palabra. La primera lectura de este domingo recién pasado, que fue tomada del primer libro de Reyes, capítulo 19, vamos a ir a leer primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 8. Elías, que se encuentra ahora en el Horeb. Ahab comunicó a Jezabel cuánto había hecho Elías. ¿Y qué había hecho Elías? Había traspasado, había degollado a 450 falsos baales, los había degollado a cuchillo a todos esos falsos profetas. Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún más, si mañana a esta hora no he hecho de tu vida como ha sido de ellos. Elías, al escuchar, tuvo miedo. ¿Cuál fue la primera reacción de Elías? Al escuchar que lo perseguían, que él era el último de los profetas de Yahvé y que lo iban a matar, Elías naturalmente, como cualquier moribundo, tuvo miedo
Y dice el versículo 3 que Elías tuvo miedo, se levantó y se fue para poner su vida a salvo. Llegó a Beerseba de Judá y dejó allí a su criado. Anduvo por el desierto una jornada de camino hasta llegar a sentarse bajo una retama, implorando la muerte, y dijo: ya es demasiado, Yahvé. Toma mi vida, pues no soy mejor que mis padres. Se recostó Elías y quedó dormido bajo una retama. Pero un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Miró a su cabecera Elías, y había una torta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua. Comió y bebió. Y se volvió a recostar. El ángel de Yahvé se volvió segunda vez, le tocó y le dijo: levántate y come, pues el camino ante ti es muy largo. Elías se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, hasta el monte Horeb. ¿Cuál fue la primera reacción de Elías? Naturalmente, no es lo mismo que me digan: te vas a morir, a que nos suene el teléfono extorsionándonos, como me sucedió hace ya muchos años, y me dijeron: te vamos a matar. Uno de los momentos más angustiantes de mi vida, hace ya varios años, viniendo de Santa Rosa hacia Guatemala acompañado de mi esposa, fue haber contestado el teléfono y que unas personas me dijeron que si no les entregaba una cantidad de dinero me iban a matar. Me angustié, lloré, tuve miedo, pero empecé a clamar a Dios. Ofreciéndole esto y aquello, haciendo una alianza con Dios para que me liberara de esa angustia. Y el Señor, que es el Dios no solo de la promesa, sino de la ejecución de esa promesa, me liberó de ese momento angustiante. En esta cita del primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 9, podemos ver una prefiguración ya de ese pan eucarístico. De ese pan eucarístico que es el viático, que un ministro ordenado, un sacerdote, va a ir a dar en unción a los enfermos. Aquel enfermo que está consciente que ha superado la primera etapa de la negación y del aislamiento, que ha superado la etapa de la ira, de aquel agonizante que está viviendo su tercera etapa, que es la etapa de la alianza, y que conscientemente acepta, en primer lugar, que no hay vuelta atrás, que sus días, sus minutos, sus segundos se le están terminando. Acepta que llegue un sacerdote a darle la unción de los enfermos. ¿Y qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica con respecto a este sacramento de la unción de los enfermos? Vayamos al numeral 1500. Numeral 1500 del Catecismo de la Iglesia Católica, y dice: la enfermedad y el sufrimiento se han contado siempre entre los problemas más graves que aquejan la vida humana. La enfermedad y los sufrimientos
como los problemas más graves que aquejan la vida humana. Es en la enfermedad en que el hombre, diríamos nosotros, en que el agonizante experimenta su impotencia, sus límites y su finitud, que su vida tiene un final para llegar a esa transformación de pasar a la presencia de Dios, a la vida eterna. Y sigue diciendo el numeral 1500, toda enfermedad puede entrever la muerte, pero también la enfermedad, la agonía, en esta fase de alianza, en esta tercera fase, le lleva al enfermo a aceptar sus límites, su impotencia y su finitud, o sea, su vida que va a pasar por el umbral de la muerte para entrar a la vida eterna. Y sigue diciendo el numeral 1501 del Catecismo, hablándonos del sacramento de la unción de los enfermos: la enfermedad puede conducir a la angustia, al repliegue dentro de sí mismo y a veces incluso a la desesperación y a la rebelación con Dios y a la rebelación contra Dios. Puede también hacer a la persona más madura, ayudarla a discernir en su vida lo que no es esencial para volverse a lo que es esencial. ¿Y qué es lo más esencial en esta vida? Lo más esencial en esta vida es mi relación en armonía con Dios, con mi prójimo y conmigo mismo. Al igual que Eliseo, que llegó a desearse la muerte, Eliseo que se echó a dormir en una retama, en esta cuarta fase que se llama depresión, muchos enfermos agonizantes después de la ansiedad, en busca de otro médico que les diga que no es cierto, viene la ansiedad, la angustia y la depresión o el abandono. Aquel enfermo cansado que hizo un pacto, una alianza con Dios, pero que al igual que Elías se volvió a recostar en la retama, pero al igual que a Elías llegará el ángel de Yahvé a tocarlo y a decirle: levántate, come y bebe. El sacramento eucarístico. Come y bebe del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque aquel que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna. Esta es la cuarta fase, la fase de la depresión, y dice Tagore en ese libro Pájaros Errantes, dice con respecto a la depresión, a esta cuarta fase: el mundo corre rozando las cuerdas del moroso corazón, componiendo la música de la tristeza. Es el momento en esta cuarta fase de la depresión que nuestro familiar, nuestro amigo, nuestro vecino, ese moribundo que ya ha aceptado su realidad, que ya ha hecho un pacto, una alianza, tercera reacción, ahora cae en la cuarta reacción, que puede ser muy corta o muy larga, que es la fase de la depresión. Ya no quiere ver a nadie, no quiere que nadie lo visite, no quiere que se le acerquen los hijos, que lo miren cómo se está desgastando. Y luego vendrá la quinta reacción, que va a ser
la reacción de la cual nos va a hablar nuestra hermana Maritza, que es la fase final, que es la reacción de la aceptación. En este momento de depresión, después de la ansiedad y la angustia, es el momento en que el enfermo, en que el agonizante reacciona diciendo: es que ya no puedo ponerle buena cara al mal tiempo que estoy viviendo. Es que ya no puedo más. Es que ahora sí me estoy acercando a decirles a los que más quiero adiós. Y esa depresión puede ser mucho más profunda, por ejemplo, dependiendo de la edad. Un padre joven que aún no ha alcanzado sus metas, que aún no tiene una estabilidad económica, empieza a preguntarse: ¿y qué va a ser de mis hijos? ¿Y qué va a ser de mi esposa cuando yo ya no esté? ¿De dónde van a tener para poder sufragar estos y otros gastos? ¿Cómo van a salir adelante de esta deuda? Y eso lo va a ir metiendo en depresión. Una mujer con diagnóstico de cáncer de mama entra en depresión en una etapa terminal o no terminal, entra en depresión porque está perdiendo la identidad, según ella, de lo que es no solo ser mujer, sino le están cortando, le están quitando parte de su identidad como madre. Una mujer con un cáncer del cérvix, un cáncer de la parte más baja del útero, del cérvix, puede entrar en una depresión dependiendo del número de hijos que tenga, dependiendo de la edad que tenga, porque se está dando cuenta que está perdiendo su fertilidad, que está perdiendo su identidad como mujer. Hay dos tipos para que nosotros conozcamos y comprendamos en esta cuarta etapa de la reacción de un moribundo. Hay dos tipos de depresión: la depresión reactiva, la depresión inmediata ante un diagnóstico terminal, como lo tuvo Elías al saber que Ahab le había comunicado a través de Jezabel que lo iban a matar, así como él había traspasado con cuchillo a más de 450 falsos baales. En el momento en que le dan un diagnóstico terminal, hay inmediatamente una depresión reactiva. Se nos vino el mundo abajo, y luego vendrá de una forma secundaria o tardía lo que es la depresión preparatoria para ese encuentro final. La depresión preparatoria para encontrarse cara a cara con el amor de los amores, encontrarse con Dios, camino, verdad y vida. Así es, hermanos y hermanas, como estamos conociendo las 5 reacciones o mecanismos naturales, normales, que está viviendo un moribundo antes de llegar no solo a la muerte clínica, sino también a la muerte vital, a esa muerte donde ya no hay retorno, a esa muerte que es, como dice su santidad el Papa emérito Benedicto XVI en la Porta Fide, es el momento de cruzar el umbral.
Es el momento de irnos a encontrar con la plenitud de la luz, que es Jesús. Así es como vamos caminando en este curso y hemos visto que la primera reacción del moribundo es la negación y el aislamiento. La segunda es la ira, el pleito, la cólera, el reclamo. Luego viene una etapa de agotamiento en la cual entra en la tercera etapa, que es la etapa del pacto o de la alianza. Y luego vendrá una etapa antes de llegar a la aceptación, que es la etapa de la depresión. Vamos a concluir diciendo entonces cuál debe de ser nuestra estrategia para acompañar a un moribundo. ¿Qué hacer con aquel vecino, con aquella hermana, con aquel familiar que sabemos que se nos está muriendo y que no hay forma de que se vaya a recuperar? Es que muchas veces es mejor que no llegáramos si no estamos preparados, porque muchas veces vamos a confrontarlo, vamos a decirle, esto no le hubiera pasado si usted no hubiera hecho esto. Recuérdense que el moribundo no está para que nosotros le estemos metiendo un clavo en su mente. El moribundo lo que quiere es encontrar un momento de paz plena, que le aumentemos su fe en ese encuentro personal con el Señor. Y todo lo que necesitamos hacer cuando vayamos a acompañar, comprendiendo las 5 reacciones naturales que tiene un moribundo, es irlo a escuchar. Si lo que el moribundo necesita es desahogar sus penas, liberarse de esa carga, y que haya alguien en quien confiar para contarle lo que está viviendo. Así transcurran los minutos y las horas de nuestro acompañamiento, lo que tenemos que ir a hacer es a escucharlo. ¿Para qué? Esperar que él voluntariamente, después de horas de estarnos compartiendo su angustia, nos diga: ¿y será, hermano, que puede orar por mí? Algunos dicen: ¿y será a usted que le escucha a Dios? ¿Puede orar por mí? Para que el Señor me reciba en su amor y su misericordia, para que el Señor fortalezca a mi esposa y a mis hijos. Entonces son 2 nuestras actitudes al ir a acompañar a un moribundo. La más importante y la que puede llevar mucho más tiempo es escucharlo. Simple y sencillamente escucharlo. Y la segunda es orar para que el Señor fortalezca su alma, para que Él reciba la sanación integral de su cuerpo, de su mente, de su alma, de sus recuerdos, de su pasado, de su hoy y de ese encuentro personal con el Señor. Vayamos nuevamente al Catecismo de la Iglesia Católica, al numeral 1499. Numeral 1499.